La pregunta es, ¿puede un cristiano o puede un hijo de Dios o un discípulo establecer el reino de los cielos siempre? ¿O hay algo que se lo pueda llegar a impedir? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice usted sobre eso? ¿Todos podemos establecer el reino de los cielos? Dígamelo usted. Bueno, el tema es ¿por qué no? Y mire, yo quiero hablar de este tema hoy, porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. La extensión de la iglesia que nació allí en Pentecostés, hace 2000 años atrás. Lo cierto es que la iglesia de este tiempo no es nada parecida a la que nació hace 2000 años atrás. Porque la que nació hace 2000 años atrás tenía un poder sobrenatural que hacía que las ciudades enteras sean trastornadas por el poder del evangelio. Los brujos venían a los pies de los apóstoles y dejaban todas las imágenes. Cada vez que los discípulos iban a una ciudad, los brujos temblaban y el gobierno también temblaba. ¿Sabe por qué? Porque en aquellos entonces muchas ciudades vivían de los dioses paganos. Entonces todo el comercio giraba, toda la parte financiera, la economía giraba alrededor de lo que era la venta de dioses, de esculturas paganas que se creaban en aquel momento. Cuando llegaban los discípulos era tal el poder de Dios que descendía sobre la ciudad que los gobernantes decían: no vengan a trastornar este lugar, váyanse. No hablen de Jesús. No queremos escuchar el mensaje que ustedes tienen, porque cuando ustedes vienen, la gente comienza a recibir el poder del Espíritu Santo y los brujos comienzan a convertirse al Dios vivo y comienza a caerse la estructura económica de nuestra ciudad y comienzan a ser trastornados los sistemas de nuestra ciudad. Váyanse. Yo digo, qué poder, ¿no? Eran apenas 11 y algunos 120 que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Pero esa gente, dice que Pedro sanaba a los enfermos solamente con su sombra. Ahora, mira al que tenía al lado y decirle, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿En dónde está? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no cambia, Él sigue siendo el mismo. O sea que algo nos pasó a nosotros. Algo perdimos nosotros. Entonces yo quiero hablar de esto porque es tiempo de que la iglesia recupere la autoridad para establecer el reino de Dios. Yo dije, es tiempo de que la iglesia recupere la autoridad para establecer el reino de Dios. Cuando una iglesia recupera la autoridad para establecer el reino de Dios, las tinieblas retroceden. Los principados se sujetan en el nombre de Jesús, porque el Señor prometió, y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Oh, yo no sé si usted está entendiendo. Él prometió y dijo, estas señales seguirán. Oh, diga conmigo, estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Oh, a todos, diga conmigo, a todos los que creen en mi nombre. Entonces yo quiero que hablemos de este tema hoy. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Lucas. Después usted toma su asiento, capítulo 4, versículo 18. Y también vamos a leer algunos textos más, como Juan capítulo 20, versículo 22 y Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Pero vamos a quedarnos primero con Lucas capítulo 4, versículo 18. El primer mensaje de Jesús. Después de haber pasado por el desierto, primero pasó por el bautismo. El Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Se abrió el cielo y el Padre dijo, este es mi Hijo, en cual mi alma tiene complacencia.
sale de bautizarse lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu lo lleva al desierto. Jesús pasa al desierto exitosamente después de haber sido tentado por Satanás. Y cuando pasa al desierto exitosamente, dice que venían ángeles y le servían. Esto quiere decir que el cielo ahora se estaba manifestando sirviendo a Jesús después de haber pasado en victoria todas esas pruebas que el Señor le acompañó, ese proceso de desierto. Pero una vez que pasó eso, una vez que recibió el poder del Espíritu Santo sobre él, dice que él entró a la sinagoga y fue a predicar. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Tome su asiento. Bueno, volvemos a la pregunta. ¿Todos podemos establecer el reino de Dios? Y la respuesta es no. Porque para establecer, quiero que todos presten atención, por favor, y nadie se distraiga. Todos no podemos establecer el reino de Dios. Aunque gritemos, zapateemos, pidamos, no lo podemos establecer. ¿Por qué? Porque para establecer el reino de los cielos, yo necesito poder. Diga conmigo, poder. Y el poder solamente viene transferido de parte de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Ahora nos hacemos esta pregunta, porque todos tenemos, o sea, si no hay nadie nuevo en este lugar o nadie que no haya conocido a Jesús hasta hoy, creo que todos los que estamos acá hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Amén. Lo recibimos. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros recibimos el aliento de Dios. Y el aliento de Dios es el Espíritu Santo que entra a nuestra vida. Y nos transformamos en morada del Espíritu Santo, en casa del Espíritu Santo, en habitación del Espíritu Santo. Él entra a nuestra vida y comenzamos a caminar en el Evangelio y comenzamos a aprender lo que Jesús enseñó a su iglesia. Y a medida que vamos caminando y a medida que vamos recibiendo la palabra, el Espíritu Santo en nosotros comienza a trabajar. Y comienza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y comienza a cambiar nuestro carácter hasta de repente usted darse cuenta que ya no es la misma persona. ¿Cuántos recuerdan cómo eran antes y cómo son ahora? ¿No? Y comienza a haber un cambio en la persona. Ese es el aliento de Dios trayendo regeneración, haciendo una persona nueva. Haciendo una persona diferente. Por eso a eso Jesús le llama el nuevo nacimiento. A eso Jesús le enseñó a Nicodemo, esto es nacer de nuevo. Vas a ser un nuevo hombre, vas a ser una nueva mujer, vas a ser una nueva persona. Una persona que ya ahora no va a ser gobernada solamente por sus emociones, por su forma de ser o por su voluntad. Ahora hay gobierno sobre ella. Entonces esto nos lleva a entrar al reino de los cielos. Un reino que no se ve. Un reino espiritual que no se ve. Hay dos tipos de reino fuerte en este mundo. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de las tinieblas. Así como nosotros nos capacitamos para establecer el reino de los cielos, hay mucha gente que trabaja en el ámbito de la oscuridad, en el ámbito de las tinieblas, que se capacita para establecer el reino de Satanás.
Entonces ellos establecen el reino de Satanás a través de la palabra, a través de hechizos, a través de brujos, a través de manipulación de la tierra de cementerio, de la sangre de animales. Entonces hay gente que establece el reino de las tinieblas y tiene el poder para establecer el reino de las tinieblas porque el Dios de este siglo les da ese poder. Porque el diablo también tiene poder. Diga conmigo, el diablo tiene poder. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y Satanás? La diferencia es que el diablo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. La diferencia es que el diablo es el Dios de este siglo, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. Y dice la Biblia que ante este Dios el diablo se postra y tiembla. Entonces sí hay dos reinos que la gente establece. La iglesia debería estar estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra, pero no lo está haciendo. Mire, hace unos días una iglesia muy importante acá en Argentina construyó un templo que dicen que es el más grande de Argentina. Y a ese lugar fue el presidente de la nación, Milei. Y muchos cristianos crucificaron a esa iglesia porque el presidente fue a esa iglesia. Y muchos cristianos dicen porque la política no tiene que meterse con la iglesia y la iglesia no tiene que meterse con la política. Y una de las cosas que dice este presidente, equivocado o no equivocado, pues yo no estoy aquí para juzgarlo, una de las cosas que él dice es el Estado es el maligno. Y yo le decía a mis hijos, ¿sabes que no tiene tanta, no está tan equivocado en lo que está diciendo? Simplemente que no lo está diciendo correctamente. Porque yo no le llamaría el Estado, es el maligno. Pero los sistemas de este mundo están gobernados por el maligno. ¿Y cuáles son los sistemas de este mundo? Los sistemas de este mundo son lo social, lo económico, la educación. Hoy en día está gobernada por el Dios de este siglo. Él llama a los estados, yo le llamo los sistemas de este mundo. Por eso el Señor no vino para juzgar la tierra. Los otros días les enseñaba que la tierra y los sistemas del mundo, el mundo y la tierra son dos cosas diferentes. La tierra es el lugar donde nosotros habitamos, la tierra, la materia. Pero el mundo son los sistemas que no obedecen las leyes de Dios. El mundo son los sistemas que están en contra de la voluntad de Dios y de lo que se ha estipulado en la palabra del Señor. Y esos sistemas, tanto económicos, políticos como social, son sistemas que han transgiversado la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Por eso yo dije que ningún gobierno en ninguna parte de la tierra o de las naciones del mundo puede ser bendecido, y un país no puede ser bendecido a menos que se ajuste a las leyes del Eterno, al menos que se ajuste a las leyes del Todopoderoso. Nadie. Por más buen hombre que sea, por más buenas intenciones que tenga, no vas a poder bendecir una nación al menos que te sujetes a las leyes del reino del cielo, a lo que ya está escrito, a lo que Dios ha estipulado para cada familia, para cada hombre, para cada mujer, con justicia, equidad, con paz. Y esa paz no viene de lo que nosotros podemos hacer. Ningún humano puede traer libertad, ningún humano puede traer paz, ningún humano puede traer sanidad ni restauración a menos que no esté el Espíritu Santo sobre su vida, porque el único que tiene la autoridad para dar vida y vida en abundancia es Jesús, y dijo que Él es el único camino dado a los hombres en los cuales nosotros podemos ser salvos. Entonces, una nación no se arregla con buenas intenciones, una nación se arregla obedeciendo lo que Dios dice.
¿Me está escuchando? Una nación no se arregla con buenas intenciones. Una nación se arregla obedeciendo lo que Dios dice. Una vida no se soluciona ni se arregla con buenas intenciones diciendo yo voy a cambiar. Nuestra vida cambia cuando obedecemos lo que Dios dice, cuando nos sometemos a lo que Dios dice. Y todos los sistemas de este mundo están bajo la mano del maligno. Y entonces el Señor dice en el mundo, en los sistemas de este mundo, sistema educativo, económico, social, cualquier sistema de este mundo, ustedes tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido los sistemas de este mundo. Confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Me está escuchando? Yo que usted daría un gloria a Dios bien fuerte porque nuestro Señor tiene el poder y la autoridad para echar fuera todo demonio que esté tomando los sistemas de este mundo. Así que volvamos a lo nuestro, el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene cultura, el reino de los cielos tiene sistemas también que están basados en las leyes de Dios. El reino de los cielos no es un reino democrático en donde nosotros podemos hacer o decir o tener opinión. No, el reino de los cielos tiene un rey y ese rey es soberano y cuando ese rey habla, el mundo obedece. Amén. No es como el gobierno de estos tiempos que el presidente dice algo y todo el mundo puede estar en contra. No, es muy diferente. El reino de los cielos tiene un rey y su palabra es soberana. ¿Qué pasa? Ese rey de reyes y señor de señores quiere que todos nosotros vivamos en ese gobierno. Es un gobierno invisible, no se ve. Porque es espiritual. Pero ¿sabe qué? No solamente queda en lo espiritual. Ese reino se puede manifestar en lo natural. Y eso es lo que la iglesia está necesitando. Es que lo que no vemos se manifieste aquí en la realidad que vemos. Muchos cristianos por muchos años nos preparamos para ir al cielo. Pero el Señor Jesús oró y le enseñó a sus discípulos a decir: yo no quiero que ustedes digan me quiero ir al cielo. Yo quiero que ustedes oren y digan venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Que el cielo se establezca con la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Un día vamos a ir al cielo, un día vamos a estar con nuestro rey, pero hoy en día la voluntad de Dios es que el cielo venga a tu tierra. El cielo venga a tu tierra. Entonces, ¿todos podemos establecer el cielo en la tierra? ¿Todos podemos establecer el cielo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra ciudad, en nuestra nación? No. Jesús tenía la identidad de hijo. Jesús tenía el linaje de rey. Jesús tenía el carácter de Dios. Pero necesitó la unción del Espíritu Santo para él poder establecer el reino. Por eso estuvo 30 años esperando y preparándose en el tiempo de Dios para tener 3 años de establecer el reino de Dios, no solamente en sus discípulos, sino en todos aquellos que lo escuchaban y le creían. El Espíritu Santo en mí viene para transformar mi vida, para cambiarme, para cambiar mi identidad, para que yo me parezca más cada día a Jesús. Para que yo pueda perdonar, para que yo pueda salir del pecado, para que yo pueda tener paz y paz en abundancia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en mí. Pero cuando viene sobre mí, me da la autoridad para cambiar todo lo que está a mi alrededor. ¿Entiende? En mí trae identidad de Jesús, de hijo, trae identidad, trae carácter, me hace ser parecida a Jesús,
me enseña a perdonar, sana mi corazón, me liberta, me hace una nueva criatura, me enseña que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en mí. Diga conmigo, el Espíritu Santo en mí. Cuando viene sobre mí, viene una unción y un poder que activa lo sobrenatural en la tierra. Y comienzan a manifestarse lo que se llaman señales, prodigios, milagros. Mi boca se llena de poder y de autoridad para hablar lo que Dios dice aquí en la tierra y para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Viene sobre nosotros algo que se llama la unción. Diga conmigo, unción. Y esta unción que viene y que vino sobre los discípulos, sobre la primera iglesia, sobre esos 120 que estaban esperando el poder del Espíritu Santo, me habilita. Me habilita y me da el poder para yo ejercer autoridad y dominio sobre situaciones reales, situaciones externas. ¿Me está entendiendo? Es poderoso lo que estoy diciendo y es muy serio lo que estoy diciendo. Pero hoy hay muchas clases de personas, hoy hay gente que finge tener esa autoridad. Pero otro tema, a mí no me importa eso, a mí me importa que usted reciba en esta noche la verdadera autoridad que viene del cielo. Ahora, esa autoridad que viene del cielo no la puede recibir cualquiera. Solo la reciben los 120. Solo la reciben los que están buscando a Dios. Solo la reciben los que están obedeciendo el cielo. Solo la reciben aquellos que están unidos, que son un cuerpo, que son parte de la iglesia del Señor Jesús. Mira, el Señor predicó a un montón de gente. Multitudes le seguían, pero en el aposento alto solo había 120 esperando que ser lleno del poder del Espíritu Santo, porque sabe que el Señor no derrama su gloria sobre quienes no quieren. El Señor derrama su gloria sobre aquellos que están esperando el poder, la gloria del Espíritu Santo. Él derrama su gloria sobre una generación hambrienta, sobre una generación que dice: Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a estar esperando. Por eso que tenemos el ejemplo que es algo. Es una circunstancia profética que se muestra en el Nuevo Testamento, algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. Y tenemos a Elías y a Eliseo. Y Eliseo comenzó a decirle a Elías: Elías, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Yo quiero la doble unción. Yo quiero tener doble autoridad, yo quiero tener doble poder. Quiero que eso que vos tenés venga doble sobre mi vida. Y allí Elías le dio un cierto patrón de conductas que debía tener Eliseo para recibir la doble porción del Espíritu. Porque no todos pueden recibir la porción del Espíritu, pero eso lo vamos a hablar mañana en discipulado. Pero Jesús habló de la doble porción del Espíritu. Y si vemos en Juan 20:22, vemos a un cristiano que por primera vez recibe la impartición de vida. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo, vamos a leer del 19 en adelante hasta el 22. Mire. Acá lo vamos a ver bien clarito. En este pasaje dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿quién apareció? Vino Jesús. Y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Y le dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué dijo? Dígalo fuerte, recibí al Espíritu Santo. O sea que en el libro de Juan capítulo 20 en adelante dice que ya los discípulos tenían el Espíritu Santo. Pero ahora vemos en el libro de Hechos capítulo 1 del 4 al 8 que el Señor le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén para que sean, diga conmigo, investido. ¿Qué es la palabra investido? Van a tener manto, van a vestirse. Investido tiene que ver con doble. Yo tengo vestidura ahora, ¿no? ¿Sí? La investidura viene arriba de la vestidura. Y el Señor le dice, ahora van a esperar en Jerusalén, no van a ir a predicar, no van a sanar ningún enfermo, van a esperar en Jerusalén, porque vendrá el Espíritu de Dios sobre ustedes y ustedes van a recibir el manto, la doble porción, la investidura. Ustedes tienen al Espíritu Santo. Porque ¿se acuerdan ese día que yo soplé sobre ustedes al Espíritu Santo? Ustedes lo recibieron, pero lo que va a pasar en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8 es que el Espíritu de Dios no solamente está en ustedes, sino que va a venir sobre ustedes. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. Diga conmigo, poder. ¿Y para qué necesitaban el poder? Los discípulos necesitaban el poder para establecer el cielo en la tierra, porque no podemos tener poder a menos que el Espíritu Santo haya venido, nos haya investido, nos haya dado el poder y nos haya convertido en testigo de su poder, en testigo de su gloria. Entonces yo ya ahora no predico solamente sabiendo que Él cambió mi vida. Yo predico, diga conmigo, yo predico, yo hablo bajo una unción que está no solamente en mí, sino está sobre mí. Y esta unción que está sobre mí es la que el Señor dice, me ha ungido, me ha investido de su poder, de su gloria, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Para eso la unción del Todopoderoso está sobre la iglesia. Para eso la unción del Todopoderoso está sobre nuestras vidas. No está para que nosotros nos convirtamos en estrellas. No está para que nosotros nos llenemos de dinero. No está para que nosotros seamos más que otras personas. La unción del Todopoderoso nos ha asignado, nos ha hecho testigos y nos ha dado el poder para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, para decirle a los que están oprimidos y en la cárcel, en el nombre poderoso de Jesús, te ordeno que salga fuera. Oh, en el nombre de Jesús, la unción del Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar libertad, para decirle al Espíritu de Dios, establece tu reino, el cielo venga, el cielo venga, el cielo venga. Oh, Ashakamandore Basaya. Oh, Rimasendonamasoya. Oh, el Espíritu del Señor tiene que sacudir tu vida. El Espíritu del Señor tiene que venir sobre ti. Tienes que convertirte en testigo de su poder. ¿Para qué viene el Espíritu de Dios sobre mí? Para poder hacer lo que el cielo quiere en un territorio. Para poder declarar lo que el cielo quiere en una vida. Y ahora vamos a ver cómo nosotros comenzamos a caminar en este reino bajo esta autoridad de Dios sobre nuestra vida y cómo las cosas comienzan a cambiar a nuestro alrededor.
Cosas que no se nos enseñó muchas veces, cosas que no se nos predicó muchas veces, porque lo que nosotros se nos ha predicado o se nos ha enseñado es recibir el poder de Dios solamente un día en una reunión, pero Dios no quiere que solamente vos recibas el poder de Dios en una reunión. Él quiere que vivas bajo su poder, Él quiere que vivas bajo su dominio, bajo su autoridad. Él quiere que tú aprendas a caminar en libertad, en caminar en restauración, y que aprendas a establecer su reino donde hay tinieblas. Diga conmigo, yo tengo que establecer el reino de Dios donde hay tinieblas. Quédense en Jerusalén para que sean investidos. Entonces volvamos a la palabra. En Juan capítulo 20, 22, el Señor sopla sobre sus discípulos y ellos reciben el Espíritu Santo. O sea que cuando los discípulos fueron al aposento alto, ya tenían el Espíritu Santo. ¿Me están escuchando? Porque Jesús había soplado sobre ellos ese día donde estaban todos llorando, angustiados en esa habitación. Pero ahora ellos, en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8, ellos estaban esperando. Diga conmigo, esperando. Estaban orando, estaban todos juntos. El Espíritu de Dios no viene sobre donde hay desunidad, donde hay discordia, donde hay pleito, donde hay contienda, donde hay murmuración. No viene. Mira el que tenés al lado y decirle, por eso el Señor dijo, donde hay 2 o 3, allí viene el Espíritu Santo. A donde hay 2 o 3 y están reunidos, no criticando al pastor, no criticando al hermano de la iglesia, no criticando al gobierno, sino que están reunidos y están reunidos en mi nombre. Y cuando están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy, ahí yo desciendo. Entonces viene el poder sobre la iglesia, sobre los 120. Viene la unción. Viene el convertirse en testigos del poder de Dios. Esta unción los habilita para predicar, para sanar, para libertar, para establecer el reino de Dios. Cuando Jesús sopla sobre ellos en esa habitación, que habla Juan capítulo 20, versículo 22, cuando Jesús sopla sobre ellos, sopla el aliento de vida. Pero en Pentecostés viene un viento recio. Ya no es un viento apacible. Ya no es un susurro, no es tranquilo. Es un viento recio que dice que sacudía las columnas de aquel lugar. Y dice, y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Vino el poder sobrenatural para cumplir una asignación de Dios. No podemos cumplir un llamado, no podemos cumplir la asignación de Dios. No podemos ser las personas que el Señor quiere si el Espíritu Santo no viene con poder sobre nosotros. Pero mire lo primero que pasó. Algo que me llamó mucho la atención. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre los 120, lo primero que ellos recibieron fue el cambio o la transformación en sus lenguas. Diga conmigo, en sus lenguas. Esto es poderoso y yo quiero quedarme acá en esta prédica. No voy a pasar al resto porque yo necesito quedarme acá y usted tiene que entender que cuando el Espíritu de Dios no solamente está en nosotros, sino está sobre nosotros, usted se va a dar cuenta que su lengua comienza a cambiar. Y no específicamente porque usted hable en otras lenguas que el mundo no conoce o lenguas angelicales, si no sabe por qué, porque tu hablar comienza a cambiar, porque tu hablar comienza a ser lleno y a tener la plenitud del Espíritu Santo. Por eso ahora entendemos que cuando Pedro era una persona totalmente analfabeta, sin embargo dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, Pedro se paró delante de los 11 y comenzó a hablar con denuedo la palabra de Dios y dice
dice que Pedro decía, esto que está pasando, ustedes no digan que están borrachos, sino que esto que está pasando es lo que profetizó, lo que se profetiza en el libro de Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que está pasando. Lo que ustedes están viendo ahora es el cumplimiento de la palabra profética en el libro de Joel. El Espíritu de Dios está siendo derramado. No están ebrios de vino, están siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Y Pedro dice que la gente lo miraba con asombro porque Pedro no sabía hablar, sin embargo había recibido el denuedo. Pablo recibió el denuedo de hablar la palabra de Dios y él decía, porque yo no vengo a hablarle a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino vengo a hablarle bajo el poder del Espíritu Santo. Porque una cosa es hablar a través del conocimiento y otra cosa es hablar a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, una lengua ungida no repite la Biblia, la declara. Mira el que tenía al lado, decirle, vos podés dormirte y podés poner la Biblia abierta bajo tu almohada en el Salmo 91. Pero si no estás lleno del poder de Dios, no te va a servir. Porque la Biblia es un libro, pero lo que hace viva esta palabra es el verbo de esta palabra y es Jesucristo nuestro Señor. Por eso que hay gente que se conoce la Biblia de memoria y no cambia, pero otra gente quizás no conoce la Biblia de memoria, pero escucha, es violento porque tiene el reino de los cielos adentro y sobre. Y cuando ellos escuchan una palabra de Dios, ellos dicen, esa palabra es para mí. Y entonces ellos agarran, atrapan esa palabra porque el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan y esa persona comienza a caminar en libertad, en restauración, comienza a caminar en prosperidad, comienza a caminar en paz. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que uno conoce la Biblia de manera natural, pero el otro tiene la revelación de lo que dice la palabra de Dios. Uno tiene la letra, pero el otro tiene la vida. ¿Me está escuchando? Uno tiene el conocimiento de Jesús, pero el otro tiene la revelación de quién es Jesús. Entonces hay una gran diferencia en eso. Una lengua ungida no repite, declara. 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 dice, creí, por lo tanto hablé. Un ungido no habla por hablar, sus palabras tienen peso en el ámbito espiritual. Entonces, muchas veces estamos hablando con mi esposo y de repente le digo yo a mi esposo, viste que esta hermana, viste cómo el Señor está levantando a fulanito, viste cómo el Señor lo está restaurando, cómo el Señor lo está cambiando. Y yo le digo a mi esposo, ¿te diste cuenta? Y mi esposo me mira y me dice, shh. Porque mi palabra tiene poder sobre esa persona. Entonces, ¿qué hace el mundo de las tinieblas? Sí, estás viendo que fulanito está siendo levantado. Déjame que voy a visitar la casa de fulanito. Y ahí me lo sacuden, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me callo y me voy a orar. ¿Y qué hago? Señor, establece tu reino en esa persona. Has vallado de fuego, Espíritu Santo, para que el diablo no lo toque. La Biblia dice que Jesús le dijo al Padre, todos los que me diste, ninguno de ellos se me perdió, solo el hijo de perdición. ¿Sabe por qué? Hay muchos cristianos que se pierden, o gente que dice que es cristiano y se pierden. Sin embargo, Jesús dice, nadie puede tocar a mis ovejas, porque mis ovejas están en mis manos. Ni uno de ellos se va a perder. ¿Solo quiénes se van a perder? Los hijos de perdición. Así lo dice el Señor. Padre, ninguno se perdió. Los que me diste están acá. Solo se perdió el hijo de perdición. Pero las ovejas que están en las manos de nuestro Señor nadie la puede tocar.
el diablo las puede zarandear. Por eso que uno tiene que orar y decir: Señor, cubre mis hijos, cubre mi esposo, cubre mi casa, cubre la iglesia, cubre al hermano, cubre los porteros. ¿Sabe por qué? Tenemos que estar en oración, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces un ungido no habla por hablar. Es más, aprendemos de nuestro rey. Porque los reyes hablan poco, ¿sabe? ¿Sabe por qué un rey no puede hablar mucho? Porque todo lo que dice lo decreta. Y nosotros tenemos ese ejemplo del reino. Y el Señor dijo a través de su palabra: el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y el hombre vivirá de sus frutos. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el hombre vivirá de su fruto. Dígame cómo va su vida y yo le voy a decir cómo usted está hablando. Silencio en la sala. Es tan importante que el Señor cambie nuestro vocabulario. Por eso que cuando viene la investidura del Espíritu Santo, lo primero que cambia es nuestra manera de hablar. Fíjese que Isaías, cuando se encontró con la presencia del Señor, dice que él fue a la iglesia, al templo, como de costumbre. O sea, ¿sabe cuánta gente viene a la iglesia de costumbre? Hoy es miércoles y tengo iglesia. Hoy es viernes y tengo iglesia. Hoy es domingo y tengo iglesia. Y vienen de costumbre. Y Isaías, que era un profeta, fue de costumbre a la iglesia. Hasta los que servimos venimos de costumbre, ¿o no? Pero ese día fue diferente. Porque ese día se encontró con la presencia del Señor. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Y los quiciales del templo eran estremecidos. Y había querubines en aquel lugar. Y cuando él sintió esa soberana presencia, dijo: ¡ay de mí, que soy hombre! ¿De qué? De labios inmundos. Porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Dice que un querubín con una tenaza agarró un carbón encendido del altar y vino, ¿y qué tocó? Tocó su boca y le dijo: ahora eres limpio, ahora limpio tu boca. No hay pecado en tu boca. Ahora vas a profetizar con fuego. Ahora vas a declarar con fuego. Porque mi carbón encendido que ha salido del altar ha tocado tus labios. Y ahora Isaías podía profetizar. Así dice el Señor, con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu de Dios viene, cambia mi manera de hablar. Jeremías dice: no sé hablar. No sé hablar. Y entonces el Señor lo mira a Jeremías y le dice: no digas eso. Porque todo lo que yo diga lo vas a decir tú. Y harás todo lo que yo te mande. Ezequiel también tuvo que utilizar su boca, su lengua. Ezequiel tuvo que decir, tuvo que, antes de profetizar y decir, tuvo que comer el rollo entero. El rollo, la palabra de Dios, se lo tuvo que tragar. Y ese es el tema, que muchos quieren hablar sin comer el rollo. Y podés hablar comiendo de a pedacitos del rollo, ¿no? Pero no creo que te sirva de mucho, porque el rollo lo tenés que comer entero. Y una vez que comió todo el rollo, que primero era amargo. Y dice: ay, qué amargo que es. Pues la voluntad de Dios muchas veces es amarga. Nosotros no queremos hacerla. Pero dice que cuando llegó a su vientre, era dulce como la miel. Mira al que tenía al lado, decirle: no te resistas en comer el rollo. Porque aunque parezca amargo, cuando llegue a tu vientre va a ser dulce como la miel.
Y entonces, una vez que comió el rollo, él ya estaba habilitado para decir, así dice el Señor, huesos secos, reciban el poder del Espíritu Santo. Y en aquel valle de huesos secos hubo una visitación del cielo que trajo una restauración a una nación entera que solamente eran huesos secos que habían perecido en sus sueños, en sus anhelos. Pero ahora esos huesos secos a través de la boca del profeta comenzaron a levantarse y se hizo un ejército gigante. Y ese ejército es el que Dios quiere levantar en este último tiempo, porque la iglesia no es una visitante, la iglesia es un ejército poderoso de los escuadrones del Dios viviente. Y lo que ella ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate será desatado en el cielo, porque es la autoridad que el Señor ha delegado sobre su iglesia. Y aunque el diablo se levante, el Señor dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Por eso, iglesia, este es tu tiempo de levantarte y de decir, así ha dicho Jehová, pero primero debe comer el rollo. Así que la lengua de nosotros es importante, porque no es para repetir lo que Dios dice, sino es para declararlo. Una cosa es que yo aprenda a decir lo que Dios dice, y otra cosa es que yo entienda lo que Dios dice y lo declare a través del Espíritu Santo, que da el poder. Y entonces ahí lo que está en el mundo espiritual se hace visible en lo natural. Número 2, la lengua del ungido también crea atmósferas. Entonces cuando en tu casa haya pleito, haya contienda, tú tienes la autoridad para establecer la paz del Señor. Por eso Jesús le habla a sus discípulos y les dice, cuando ustedes vayan a una casa, ustedes van a pisar ese lugar y les van a decir a la gente que está en ese lugar, la paz del Señor está con ustedes y ha venido a esta casa. Mira el que tenés al lado y decirle, ¿a dónde están los discípulos que entran a las casas y tienen la autoridad para decirle al espíritu de contienda, de división y de muerte, te vas, porque ahora entro yo? Y en este lugar el Señor ha dicho que todo lo que pisare la planta de mis pies será mi territorio, y yo declaro paz en el nombre de Jesús sobre esta familia y sobre sus generaciones y sobre este barrio. ¿A dónde está esa iglesia que cree que Jesús la ha levantado con poder para establecer su reino a donde hay tinieblas? Mira el que tenía al lado. Había un cantante que iba a nuestra congregación y cantaba. Ustedes lo conocen, es Humberto. ¿Conocen a Humberto? Canta muy bien. Capaz que ustedes son generaciones nuevas. ¿Cuántos lo conocen? Y él le decía a la gente, avivate. Entonces él hablaba y yo siempre me recuerdo eso, pues yo era una niña, pero escuchaba, y de todos los mensajes que él decía, me acordaba esto, avivate. Yo quiero decirte esta palabra hoy, avivate, avivate, porque vos no sos cualquier cosa. Si el Espíritu de Dios viene sobre ti esta noche, vas a tener poder en tu boca para declarar la palabra de Dios a donde estés. Vas a declarar la palabra de Dios sobre tu economía. Vas a declarar la palabra de Dios sobre tus hijos. Vas a declarar la palabra de Dios sobre tu esposo, sobre tu esposa. Vas a declarar la palabra de Dios sobre lo que estás tocando en ese momento, y el Señor va a respaldar su palabra. No lo cree, usted no lo cree. Pero bien que usted va al brujo para que le declare la palabra. No cree que un hijo de Dios puede declarar la palabra, pero sí cree que un hijo de las tinieblas puede declararla y encima le paga. Y esto es una palabra profética para alguien que está aquí en esta noche. Usted no necesita pagarle a nadie. Llénese del Espíritu Santo y usted va a tener el poder y la autoridad para decirle al diablo que suelte su casa.
usted va a tener el poder y la autoridad para traer libertad a sus hijos, para traer libertad a sus familiares, para traer libertad a los que están oprimidos, a los que están cautivos. ¿Por qué no tenemos la autoridad? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastora, no tengo poder al declarar? Porque no tengo la plenitud del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere ser un tibio, si usted quiere seguir viviendo como está viviendo allá usted, pero yo vengo a predicarle. Yo no sé si están acá o si están en las redes sociales, no sé de qué país me están escuchando, pero yo vengo a despertar a la iglesia de Jesucristo y a decirle: toma tu lugar donde está en el aposento alto, porque donde hay gente en el aposento alto hay libertad, donde hay gente en el aposento alto hay restauración, donde hay gente en el aposento alto hay sanidad, donde hay gente en el aposento alto la mano de Dios se mueve. ¿Por qué predico así? Porque yo he crecido en iglesia, en congregaciones que nunca me enseñaron que yo tenía poder para salir del pecado. Nunca me enseñaron que yo tenía poder para restaurar mi casa. Nunca me enseñaron que yo tenía poder para bendecir mis generaciones. Y crecí por años de muy niña viendo gente que eran peores dentro de la congregación que los que estaban afuera. Y eso me hizo apartar de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tenía 17 años, mucha gente de la iglesia, en vez de abrazarme, me expulsó. Mucha gente que decía ser cristiano, en vez de acompañarme, me juzgó. Mucha gente que decía ser cristiano eran más santos que Dios, pero yo los veía, aunque era una niña, sus vidas estaban destruidas. Y crecí, dije: Señor, yo no quiero ser así. No quiero ser así. ¿Para qué servir a un Dios así? ¿Para qué venir a la iglesia si uno, en vez de tener una lengua que bendice a Dios y bendice al hermano, tiene una lengua de serpiente que enrieda a la gente, que envenena al mundo? Perdón que sea tan sincera, pero yo quiero serle honesta. ¿Para qué venir a la iglesia y recibir del Señor si vuelvo a mi casa y es un infierno? ¿Para qué venir a la iglesia si no puedo soltar el pecado? ¿Para qué venir a la iglesia si vivo en esclavitud del pecado? ¿Para qué? ¿No se cansa? ¿Para qué venir a la iglesia y ser una persona depresiva? Cuando la Biblia a mí me dice que Él cambió mi lamento en baile y mi manto de cilicio en manto de alegría. ¿A dónde está el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Para qué venir a la iglesia si nuestra boca lo único que hace es criticar a uno, criticar al otro? Criticar al gobierno, echarle la culpa a la gente, echarle la culpa a la familia. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Qué Dios predicamos? Mira, hay que tenerlo y decirle: ¿qué Dios estamos predicando? La gente del mundo nos mira y dice: yo no quiero ser como ellos. Yo tenía apenas 17 años y veía tanta maldad en el corazón de alguna gente, de algunas personas dentro de la iglesia. ¿Y sabe quién me tendieron la mano? Era una joven que tenía 17 años con 18 de presión alta. ¿Sabe quién me tendió la mano? La gente de afuera, los inconversos. Ellos me tendieron la mano, ellos me abrazaron y ellos me cuidaron. Y usted me dice que es iglesia. Yo no conozco esa iglesia, ni quiero esa iglesia. Mi Dios no es así, y mi reino, dijo Jesús, no es como este reino. Pongámonos serios.
Humillémonos delante de la poderosa mano del Señor. Pidamos perdón a ver si Él tiene misericordia de nosotros y sana a nuestra tierra y a nuestras generaciones. Santo mi Jesús. Pero se tiene que levantar la iglesia comprada por precio de sangre. Se tiene que levantar los íntegros de corazón. Se tiene que levantar una iglesia santa, pura y sin mancha. Se tiene que levantar una iglesia que ame a Jesús. Se tiene que levantar una iglesia enamorada de aquel que vive por los siglos de los siglos. Se tiene que levantar una iglesia celosa del altar, donde no permita el pecado, donde no permita la inmoralidad. Se tienen que levantar hombres y mujeres profetas que no amen el dinero, que amen al dueño del dinero. ¿Sabe por qué? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Pero se tiene que levantar una iglesia que su corazón y su tesoro estén en las cosas de arriba y no estén en las de aquí abajo. Se tiene que levantar una iglesia que ame al otro como a sí mismo. Se tiene que levantar una iglesia que busque la unidad, porque Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no une está desparramando. Se tiene que levantar una iglesia llena, llena, llena del poder del Espíritu Santo, que le diga al diablo: no tenés poder sobre mi casa, no tenés poder sobre mis generaciones y mucho menos sobre mis hijos. Se tiene que levantar la iglesia de Jesús en este último tiempo. Y el Señor vuelve a decir: ¿a dónde estás tú? ¿A dónde estás tú? ¿Estás en el aposento? ¿Estás buscando la llenura? ¿Estás buscando? Eliseo le dice a Elías: yo quiero ser lleno de tu espíritu, quiero la doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice a Eliseo: cosa difícil me pediste. Cosa difícil me pediste. Pero si vos no quitas los ojos de mí, si vos me ves cuando yo sea arrebatado, entonces la doble porción, el manto, caerá sobre ti. ¿Y sabe lo que hizo Eliseo? Eliseo se pegó tanto a Elías que Elías le dice: déjame, que me voy a Gilgal. Y Eliseo le dice: no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Déjame, que me voy a Betel. No te voy a dejar. Déjame, que me voy al Jordán. No te voy a dejar. Y dice que los ojos de Eliseo estaban sobre Elías. Y un día vinieron algunos a querer distraer a Eliseo y a decirle: vos sabés que tu Señor va a ser quitado de ti. Y Eliseo los mira y le dice: se van. Ya lo sé, no me hablen, porque yo tengo un objetivo. Yo tengo mis ojos puestos en mi Señor. Y Elías representa a nuestro Señor. Eliseo representa a la iglesia del Señor. Y el Señor te dice: puesto los ojos en mí, que soy el autor y el consumador de la fe. O sea que cuando alguien viene a distraerte, vos lo tenés que sacar y decirle: no me distraigas, andate. Yo tengo los ojos puestos en mi Señor, porque yo quiero la doble porción del Espíritu. Yo voy a esperar ese día, como en Pentecostés, que los quiciales de mi templo sean sacudidos, pero que descienda la presencia del Todopoderoso sobre mi vida. Oh, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Fíjate el hermano fulanito, mira el hermano sultanito, mira los pastores. ¿Y sabe qué es lo que hace la gente? Empieza a escuchar y empieza a mirar y saca los ojos de aquel que te dio la vida, y la vida en abundancia. Cuando sacaste los ojos, perdiste el manto, perdiste la gloria. Pero hoy te invito a que vuelvas a poner los ojos en Jesús. Él no te va a fallar. Oh, aunque tu padre y tu madre te dejen, Él contigo va a estar para siempre. Poner los ojos en Jesús para que venga ese poder. ¿Sabe? Una de las cosas que también he estudiado de ver la gente y ver la iglesia es que a la gente muchas veces no le interesa el poder del Espíritu Santo. Es más, a mí tampoco me interesa el poder del Espíritu Santo. A mí me interesa el Espíritu Santo.
interesa sus señales, sus prodigios, a mí me interesa su persona. Yo estoy enamorada de Jesús. ¿Y sabe qué me llevó a estar enamorada de Jesús? Ver generaciones enteras que no estaban enamoradas de Jesús. Que algo peor, no lo conocen. Por eso no estás enamorado, porque no lo conoces. ¿Sabes por qué no estás enamorado de Jesús? Porque no sabes que Él es real. ¿Sabes por qué no estás enamorado de Jesús? Porque en este momento que yo estoy hablando, Él está en mí, está sobre mí, yo lo estoy sintiendo. Pero usted no lo está sintiendo. Pero hoy lo vas a sentir. Y hoy te vas a dar cuenta que esto no es una religión. Jesús es real. Jesús es real. Jesús es real. Tan real que está impactando tu vida y tu corazón. Él quiere transformar tu lengua ungida. Después que fuiste investido del poder del Espíritu Santo, cambia atmósfera. Porque te das cuenta que el mismo poder que creó los cielos y la tierra ahora está no solamente dentro tuyo, sino está sobre ti. Y el Padre cambió una atmósfera en el principio. En un mundo lleno de tinieblas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Señor dijo, el Padre dijo, sea la luz. Y las tinieblas tuvieron que apartarse porque la luz fue creada por la lengua y la boca del Padre. Por eso cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, recibe la unción en su boca para atar y para desatar y para decirle a las tinieblas que retrocedan. Y la luz de Cristo comienza a brillar en su vida y a los que están a su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone escondido debajo de un fuentón, sino se pone en un lugar alto para alumbrar a todos. Transforma atmósfera. En el libro de 1 Reyes 18, versículo 36 al 39, había un hombre cargado del fuego del Espíritu Santo. En medio de una generación idólatra, en medio de una generación que se había apartado de Dios, y algunos no lo conocían a Jesús, no conocían a Dios. Pero ¿sabe lo que hizo este hombre? Elías preparó el altar, preparó el aposento. El altar es el lugar donde la presencia de Dios desciende. Y este hombre lleno de fuego del poder del Espíritu Santo usó su lengua no para criticar a la gente que no lo tenía. Usó su lengua para orar por la gente que no conocía a Jesús, que no conocía a Dios. Y él levantó sus manos al cielo después de preparar el altar y comenzó a decir, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Sabe lo que este mundo necesita? Hombres de fuego, mujeres de fuego, llenas del Espíritu Santo, que preparen el altar y doblen sus rodillas y clamen
claman al Señor por esta generación que se está perdiendo. Pero no hay casi. No hay. Porque todos están clamando para ser más prosperados. Todos están clamando para ser más bendecidos. Todos están pensando en ello. Pero un hombre de fuego no piensa en él. Piensa en los que se están perdiendo. ¿Sabe lo que pasó? Entonces cayó fuego del cielo y el ambiente aquellas atmósferas comenzaron a cambiar, fueron transformadas. ¿Y sabe lo que sucedió? Un pueblo que estaba lejos de Dios comenzó a caer de rodillas y a reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores y a decir: tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. Si en estos tiempos se levanta hombres y mujeres de fuego, niños llenos del poder del Espíritu Santo, jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo, lograrán que generaciones enteras se postren delante de Dios y lo reconozcan como el único Señor y Salvador y digan: Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor. Oh, llama secandore masaya, Él es el Señor. ¿Sabe qué? Su familia está esperando eso. ¿Y por qué no se convierten si yo le hablo? ¿Por qué no se convierten? Porque están esperando que te llenes del fuego del Espíritu Santo. La tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra, ¿sabe por qué el Señor todavía no viene? Porque nos ama y sabe que si Él viene nos vamos a quedar porque nuestras lámparas están vacías, no están ardiendo. Y Él nos ama de tal manera que está retrasando su promesa para darnos tiempo a que nosotros nos llenemos de su Espíritu Santo. Pero no es necesario solamente que nosotros nos llenemos, es necesario que los que están cerca de nosotros, los que nos rodean, también sean llenos. Oh, si hay un hombre acá que sea como Elías, si hay una mujer acá que sea como Elías, entonces va a clamar al Dios de los cielos y tendremos generaciones enteras diciendo: Él es mi Dios, Él es el Señor, nombre sobre todo nombre. Pero seguimos viviendo vacíos, depresivos, infelices, pobres, con crisis existenciales, con ataques de pánico. No. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. La unción en tu lengua libera lo profético y le da a tu boca la capacidad de resucitar lo que está muerto, de llamar lo que no es como si fuera. Por último, la lengua de un ungido, la lengua de alguien que es lleno del poder del Espíritu Santo, rompe yugos. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la peña. Cuando tu lengua está alineada al cielo, puede atar, desatar, convertir, liberar, restaurar. Tu lengua es el instrumento que une lo visible con lo invisible. Lucas 4:18. Jesús dijo: la unción está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar
libertad a los cautivos y poner en libertad a los que están oprimidos. Isaías 20:27. Y acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de tu hombro y su yugo, el yugo del enemigo, de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Todavía usted sigue pensando que ser cristiano es vivir una vida pobre, mediocre en todos los sentidos que nos podamos imaginar? Si la vivimos a nuestra manera, claro que sí, la vamos a vivir así. Pero si la vivimos en el reino de nuestro Señor y la unción del Todopoderoso viene sobre ti, entonces vas a conocer lo que es ir de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces vas a ver lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres. Entonces vas a ver que eres un hombre y una mujer libre. Entonces te vas a enamorar de Jesús. No vas a ser uno más. Diga conmigo, yo no soy uno más. Yo soy diferente. Diga conmigo, yo soy diferente. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia.